versos 6 y 7. Primera de Corintios, igual estoy un poquitito afectado, hermano, de la garganta, que estamos ahí saliendo de un resfrío fuerte. Primera de Corintios, capítulo 3, versos 6 y 7. Para esta agüita, ¿se puede tomar? ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos? ¿Encontró la palabra? Primera de Corintios, capítulo 3, versos 6 y 7. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la iglesia dice: amén. Yo planté, hablando el apóstol Pablo, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Señor, queremos orar por esta palabra. Te pedimos que puedas ministrar nuestras vidas, Señor. Edifícanos, háblanos. Yo pongo mi vida en sus manos, Señor. Te pido que unjas, Señor amado, mi garganta. Puedas usarme como un instrumento en tus manos, afinado, Señor. Te pido que tu gracia sea derramada en esta madrugada, Señor, en esta noche. Te damos gracias porque podemos estar reunidos adorando tu nombre, Señor. Gracias, Dios mío, porque la iglesia, Señor, se atreve a velar, se atreve aleluya, a estar vigilando, Dios mío, a estar adorándote, Señor. Padre, que estos tiempos, Señor, sean tiempos de mucha bendición, Señor amado, que traigan fortaleza a la iglesia. Gracias le damos, Señor, y pongo mi vida en sus manos. Háblanos, que te necesitamos oír tu voz. En el nombre de Jesús, amén y amén. Damos gloria al Señor, hermanos. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Tome su asiento. Vamos a hablar sobre el crecimiento de la iglesia. ¿Qué pastor no quiere crecer? Yo como pastor quiero crecer. Yo creo que mis consiervos también quieren crecer. Lo que más queremos es que la iglesia crezca. Así que vamos a hablar sobre el crecimiento de la iglesia. Y este texto bíblico que nosotros hemos leído, donde habla de que Pablo plantó, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Y dice, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios. Y nuevamente vuelve a confirmar que da el crecimiento. Pero este texto, hermano, nos muestra tres cosas, tres pasos. Aleluya, tres cosas importantes. Nos habla de plantar, nos habla de regar y también nos habla, ¿no es cierto?, de crecimiento. Cuando vemos plantar, regar y crecimiento, plantar, regar y crecimiento, habla de un proceso, ¿no es cierto?, para el crecimiento de la iglesia. Sabemos que Dios da el crecimiento, pero Dios da el crecimiento de un proceso. Dios no da un crecimiento en el aire, sino que Dios da un crecimiento de un proceso que se hace en la iglesia. Por eso que plantar, regar y crecer, no hay crecimiento si no se planta. ¿Cómo va a crecer algo si no se ha plantado? ¿No es cierto? ¿Cómo va a crecer eso plantado si no se riega? Por eso que nunca va a haber crecimiento sobre el aire, sobre la nada. Siempre Dios da el crecimiento, pero lo da sobre una base. Él da el crecimiento, pero sobre la base de plantar y regar. Que eso es pega nuestra. Nuestro trabajo es plantar y regar. Y Dios, cuando ve que plantamos y regamos, Él da el crecimiento. Eso es lo que está diciendo. Por eso que estos tres elementos son fundamentales del crecimiento de la iglesia. Y hay mucha gente que dice, pastor, Dios da el crecimiento. Y claro que sí, la Biblia lo dice, Dios da el crecimiento. Pero muchas veces decimos eso cuando nuestras iglesias no crecen. Decimos, no, si no crecemos es porque Dios no ha dado el crecimiento. Pero más que eso deberíamos pensar si estamos plantando realmente o estamos regando realmente. Porque Dios da el crecimiento en base a esa base, a plantar y regar. Y ahí Dios da el crecimiento. Es como si usted fuera un agricultor y no ha plantado ni una papa. Y se para todos los días en la tierra y mira, ¿no es cierto? Y dice, bueno, Señor, ¿cuándo vas a dar el crecimiento? Dios no da crecimiento si usted no ha plantado nada. Tiene que plantar la papa, tiene que regarla, plantarla en un tiempo específico. Aleluya, ¿no es cierto? Cuidar eso plantado para que Dios dé el crecimiento. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Por eso que nunca Dios da el crecimiento en el vacío, siempre sobre una base. Ahora, ¿qué es lo que es plantar?
¿Qué es plantar? Plantar es preparar la tierra. Yo no sé si alguno de ustedes tiene conocimiento de plantar. Alguien ha plantado a lo mejor un fundo en el campo, ha tenido la oportunidad de plantar la tierra. Para plantar no es llegar y plantar. Para plantar hay que preparar la tierra, hay que abonar la tierra, hay que sacar las piedras de la tierra, porque las piedras, ¿no es cierto?, pueden quemar la semilla. Al darle el sol, se calientan las piedras y puede quemar la semilla. Hay que sacar, ¿no es cierto?, las piedras. Gloria a Dios para siempre. Hermano, hay que escoger el tiempo para plantar. Usted no puede plantar en cualquier época, sino que hay que plantar en el tiempo correspondiente. Yo no tengo idea de esta cuestión. Yo no sé cuándo se plantan las sandías, hermano. Pero sé que la sandía hay que plantarla en un tiempo específico para que en el verano podamos comerla. Si usted la planta en un tiempo para que dé para el invierno, va a perder la semilla, va a perder el trabajo, porque no hay sandía en el invierno. A menos que vengan de afuera, ¿no es cierto? Que le venden más caro el pedazo de sandía, hermano. Por eso que plantar nos muestra una serie de elementos que hay que tener en cuenta. Aleluya, para poder plantar. Ahora, ¿qué es lo que es regar? Regar es cuidar. A mi esposa se le mueren todas las plantas, hermano. Todas las plantas se le mueren. Es súper mala para las plantas. Pero hay mujeres que están llenas de plantas. Son capas para las plantas. Le hablan a las plantas. Conversan con las plantas. ¿No es cierto? Las riegan, le limpian las hojas, las tratan bien, las cuidan más que al marido. Y ya que el marido no conversa con ella, por último habla con las plantas, por hermano. Ahí se desahoga la hermana. Pero a mi esposa se le mueren. Usted puede traerle una planta vivita, bien cuidada, y se le muere porque no sabe. Porque no tiene el tiempo, porque no sabe, ¿no es cierto?, cómo cuidar una planta. Por eso que, hermano, regar es cuidar, es proteger, es supervisar que la semilla crezca. O sea que hay un trabajo, no es fácil, ¿no es cierto? Regar, cuidar, no es fácil. Se requiere tiempo, se requiere, ¿no es cierto?, ciertas capacidades, se requiere fuerza, se requiere, ¿no es cierto?, supervisión, aleluya, para poder cuidar lo que se plantó. Y sobre esa base Dios da el crecimiento. Ahora nosotros somos una iglesia y estamos hablando de plantar la palabra. ¿Cuántos dicen amén? De tirar la semilla, de ganar gente para Cristo. Pero no solamente ganarlos para el Señor, sino cuidarlos también. Cuidar a la gente que se está ganando, proteger a las personas que se están ganando para el Señor. Hay que saber plantar, hay que saber regar, y Dios sobre esa base, Dios da el crecimiento. Y Dios da el crecimiento, pero debemos aprender a hacerlo. Por eso que este trabajo del crecimiento de la iglesia es un trabajo mancomunado entre Dios y nosotros. Por eso que Pablo dice: yo planté y Apolo regó. O sea que ellos hicieron la pega de ir, de predicar, de llevar la palabra, de cuidar a la gente. Y Dios añadió, Dios da el crecimiento. Bendito sea el nombre del Señor. Es un trabajo en equipo, hermanos amados. Una parte la hace Dios, pero otra parte nosotros. Y lo que la iglesia evangélica pentecostal cometemos, el grave error, es que no creemos esa segunda parte. Nosotros pensamos que Dios da el crecimiento y nada más. Y nos quedamos de brazos cruzados. Y no salimos a predicar. Queremos que la iglesia se llene, pero no vamos nunca a un punto de prédica, no vamos nunca a evangelizar, nunca le hablamos de Cristo a nuestros vecinos, nunca no hemos ganado ni un alma, hermano. Por eso que Dios da el crecimiento, pero sobre una base. Sobre una base. Aleluya. Esto no es decir démosle nomás y al final la obra es de Dios y Dios da el crecimiento y nos relajamos. No es así. Sino que hay un trabajo que debemos hacer. Pregúntele usted cuánto le cuesta a la gente en el sur plantar la semilla, preparar la tierra, llena las manos de callo. Eso no es fácil. Y hay muchas iglesias que no quieren hacer esa pega porque no es fácil. Hay hermanos que no quieren hacer esa pega porque no es fácil. Porque requiere trabajo. Requiere dejar cosas para poder, ¿no es cierto?, hacer la obra del Señor. Gloria a Dios.
Por eso que el crecimiento que da Dios es el resultado de ese proceso que es intencional. Hay que buscar forma de ganar gente para el Señor. Hay que buscar forma de poder proteger a esas personas. Porque yo me crié así. Yo conocí a Cristo y quedé parado en el Evangelio por pura misericordia del Señor. Pero yo creo que la iglesia se puede preocupar de cuidar como si esos nuevos creyentes fueran bebés. Es como las guaguitas. ¿Hay guaguita aquí o no? Esa guaguita o más chiquitito. Un bebé no se puede cambiar los pañales solo. No se puede alimentar solo. No se puede bañar solo. Y eso es lo que hacen las mamás con los bebés. Nosotros los papás dormimos y las mamás con así las ojeras, todas cansadas. ¿Por qué? Porque requiere un esfuerzo cuidar una guagua. Lo mismo sucede con la gente que ganamos para el Señor. Y hay muchas personas que no quedan en nuestras iglesias. ¿Sabe por qué? Porque no las cuidamos como bebé. Le decimos, Señor, esta es pega tuya, pero no es pega de Dios, es pega nuestra. Nosotros plantamos y nosotros regamos. ¿Qué estamos haciendo con la gente que estamos ganando? ¿Por qué se van de la iglesia? ¿Cómo cerramos la puerta de atrás de la iglesia para que no se vayan? Bueno, para allá va apuntado este mensaje. Les dije que lo iba a hacer reflexionar, ¿ah? Gloria al Señor. Así que esto es un proceso. Por eso que ahí tiene que haber procesos que anteceden al crecimiento. Es una secuencia. Gloria a Dios, es un trabajo arduo. Y quiero hablar de algunos factores del crecimiento. Hay factores muy importantes del crecimiento y del desarrollo de la iglesia. Primero, ya lo hemos visto. Número uno, la fuente del crecimiento es Dios. Es innegable. ¿Cuántos dicen amén? Dios es la fuente del crecimiento. Sin Dios, ¿no es cierto?, que da el crecimiento, la obra no crece. Lo segundo, que Dios desea, ¿no es cierto?, que crezca su obra. Dios quiere que su obra crezca. Dios quiere que su casa esté llena. Llena. O sea que Cristo murió por la gente pecadora y Dios quiere que la gente se salve. Eso es lo primero. Lo segundo, en estos los factores del crecimiento, que debe haber una unidad en la iglesia. No pueden haber divisiones. Tiene que haber una unidad. La palabra de Dios para todo en Colosenses 2:9 dice: Cristo es quien hace posible que todas las partes del cuerpo estén unidas y se ayuden mutuamente, fortaleciendo y manteniendo unido al cuerpo para que crezca como Dios quiere. O sea que debe haber una unidad en la iglesia. Pero ¿sabe lo que sucede en la iglesia? Que nos ponemos celosos en la iglesia. Viene llegando gente nueva y pensamos que están, ¿no es cierto?, metiéndose en nuestro territorio. Y es más, de repente hay gente que llega a la iglesia y que gente nueva va a sentarse un asiento, se sienta en ese asiento y después llega el hermano que se cree dueño de ese asiento y lo mira feo, como queriendo decir: ¿qué estáis haciendo vos aquí? Este no es tu lugar, este es mi asiento. Cuando nosotros deberíamos estar contentos por la gente que llega a la iglesia. Y si tenéis que sentarte en otro lado, anda a sentarte callado. No pongas cara, alégrate que esté llegando la gente a la casa de Dios. Debemos estar unidos, hermanos. Unidos. De repente estamos desunidos y somos tan, no sé, para decirlo de una manera coloquial, somos tan tontos, hermanos. Discúlpeme la expresión. De repente hay tanta inmadurez en la iglesia. Y peleamos por puras tonterías, hermano. Por puras cosas innecesarias. Y no nos damos cuenta de lo importante que es la gente. Por eso aquí usted no tiene una silla. Usted no está pernado en una silla. Todas las sillas son para todos. Y si alguien se la ocupó, dele gloria al Señor. Y gócese, alégrese. Gloria a Dios. Que Dios nos bendiga. Aleluya. Así que debemos estar unidos. Los líderes deben estar unidos, ¿no es cierto? Los predicadores deben estar unidos. Las hermanas deben estar unidas. La iglesia tiene que estar unida para que la iglesia pueda crecer. Pero de repente la gente, ¿sabe?, se desilusiona de la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque dentro de la iglesia la gente ve
que hay divisiones, hay murmuraciones, la gente no se perdona. Hay gente en la iglesia que se masca pero que no se traga. Yo te saludo pero te quiero bien lejos de mi vida. Y no puede suceder eso. En la iglesia tiene que haber unidad. Unidad para que la iglesia crezca. La iglesia tiene que transformarse en una familia. Tiene que lograr ser una familia. Y en una familia nos equivocamos, claro que sí, pero también nos perdonamos. En una familia cometemos errores, fallamos, claro que sí, pero nunca dejamos de ser familia. Eso tiene que ser la iglesia, una familia. Aleluya, aprender a perdonarse, a darse oportunidades, saber que su hermano y su hermana están, ¿no es cierto?, en el proceso de cambio. De repente ponemos la vara tan alta, hermanos, tan alta para otras personas. Queremos que el que esté llegando sea como nosotros. Hermanos, llevas 20 años en la iglesia y seguís siendo el mismo carnal. El mismo pecador, el mismo pelador, el mismo peleador. Seguimos siendo los mismos. O sea, si Dios le ha costado 20 años transformar tu vida, no podía exigirle que alguien nuevo Dios lo transforme de un día para otro. No puede ser. Tengamos paciencia, porque en la iglesia hay personas que tienen distintas carreras. Hay gente que está corriendo la carrera y lleva un año corriendo, otros 3 años, otros 5 años, nos va más adelante, otros más atrás. Y todos en la iglesia tenemos un solo objetivo: irnos con el Señor. Que Dios nos transforme, nos cambie el mal carácter. ¿Cuántos dicen amén? Lo segundo también, lo tercero, perdón, la función de los miembros. Efesios 4:16 dice: el cuerpo entero depende de Él. ¿De quién? De Dios, de Cristo. Por medio de Él, todas las partes del cuerpo están ligadas y se mantienen unidas. Cada parte cumple su función y así todo el cuerpo crece y se fortalece por el amor. O sea que cumpla su labor, cumplan su trabajo. Si el pastor le ha dado trabajo, cumpla su pega. Si usted está encargado del punto prédica, no puede faltar, po. Usted tiene que estar de los primeros. Usted no puede llegar atrasado, no puede andar preguntando ¿dónde está el parlante? No, usted tiene que andar preocupado del parlante, del micrófono. ¿Y a dónde están las pilas? No, pues hermano, preocupado de las pilas, anda con 2 pilas aquí, ¿no es cierto? Por si acaso, por si se echan a perder. O sea, tiene que andar vivito, pues hermano. Tiene que estar atento. Gloria al Señor. En todas las labores. Las hermanas, cuando les toque, no sé si aquí hacen sociales, de repente sus completitos, sus cositas entre las hermanas. No peleen entre ustedes, hermanas. Es que esta no hace las cosas como yo pelo el tomate así. Y esta la hace así nomás, con pura cáscara. Y la otra dice, es que con cáscara hay más nutrientes para el cuerpo. Da lo mismo si lo pela o lo lava o lo pica, da lo mismo, gócense, trabajen juntas. Déjense de andar peleando por lesera. Estén unidos. ¿Cuántos dicen amén? Una iglesia unida es una iglesia que crece. Así que cumpla su función. Y también el liderazgo, la capacidad del liderazgo. Mateo 25:15 dice: a uno dio 5 talentos, a otros 2, a otros 1, a cada uno conforme a su capacidad. No peleen entre los líderes. El predicar la palabra no es una competencia. ¿Quién quiere predicar mejor? En los coordinadores hay una competencia. ¿Quién le pone más bueno en la coordinación y más fuego? ¿Cómo le entregué, pastor? Le entregué vivito el culto. Y hay otro que dice, no, si le entregó medio fome el culto. No es una competencia. La iglesia no puede haber competencia. Cada uno tiene su capacidad. Cada uno tiene su capacidad. Usted dele gracias a Dios por su capacidad. Si usted tiene capacidad para 1, gloria a Dios, con 1 está bien. No anhele 3, porque su capacidad es 1. Dios nos bendiga. Gloria al Señor. Así que vamos a ver 5 áreas de crecimiento en la iglesia. 5 áreas de crecimiento. Pero me gustaría también compartir por qué Dios quiere que la iglesia crezca. Primero, la primera razón, porque Dios ama a la gente. Y Él es nuestro modelo a seguir. Él murió por la gente en la cruz del Calvario. Y si Él dio la vida por la gente, amándolo, nosotros también debemos amar a las personas. Por eso que debemos
uno de los factores del crecimiento de la iglesia es que debemos amar a las personas, debemos amar a la gente. Lo segundo, nosotros existimos para poder predicar la palabra de Dios. Para eso está la iglesia, para predicar la palabra. Debemos comunicar el mensaje, debemos hablar sobre la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo, la ascensión de Cristo, que el Señor transforma las vidas, que el Señor, ¿no es cierto?, obra en los corazones, que hay oportunidad de salvación. Debemos predicar la palabra del Señor. La Biblia dice en Romanos 10, 13, 14, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo? Pues invocarán a aquel en el cual no han creído. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? O sea que la función más importante de la iglesia es predicar. Debemos comunicar el mensaje. Así que los que son malos para predicar son buenos para los cumpleaños, buenos para las vacaciones, buenos para salir para todos lados, pero para predicar brillan por su ausencia. Salgan a predicar. Yo no sé si tienen puntos de prédica, pastor, pero hay que predicar. Y no solamente predicar a través de un punto de prédica. Predíquele a su vecino. Predíquele a su familia. ¿Sabe usted una de las cosas por qué la gente no les predica a su familia ni a los vecinos? Porque les conocen las yayitas. Sí, pues. Porque te ponías a pelear con tu esposa y te ponís gritón y violento y empezáis a golpear las puertas y se escuchan para todos lados y te ven el domingo salir con la Biblia. Y no se te cae la cara si le habláis de Cristo a la gente. Por eso no predicamos. Por eso hay que tener dominio propio. Por eso hay que guardarse. Cuando yo peleo con mi esposa y peleamos calladitos. Sí, po. Nos tiramos los rounds calladitos, sin que nadie nos escuche. Y no me levantéis la voz, le digo yo. Porque así después vamos a hablarle a los vecinos y no tienen desilusión. Porque lo que más dice la gente, ¿para qué voy a ir a la iglesia si este de aquí es pero terrible? Que Dios nos bendiga. Ahora, hay tres cosas que quiero decirles que no son bíblicas, tres razones que no son bíblicas, que muchas iglesias y muchos pastores dicen respecto al crecimiento de la iglesia, y lo dicen porque no crecen. O sea que, y estas razones no son bíblicas, no crea que son buenas, son malas. La primera razón, no es que Dios no está interesado en los números, pastor. Dios no está interesado en los números. Y si Dios no estuviera interesado en los números, ¿por qué? Hay un libro que se llama Números. De los 66 libros hay un libro que se llama Números, que es lo que habla ese libro. De números, de los censos. Enumera a la gente. O sea, si la gente no fuera importante, ¿por qué? Para que Dios tuviera un libro completo donde enumera a la gente. Por eso que no es lo mismo que se vayan 20 para el cielo que se vayan 100. ¿Cuántos dicen amén? ¿Son o no son importantes los números para Dios? Claro que sí. Porque no es lo mismo, como decía el pastor, cuando vino la pastora estaba llena la iglesia. Ahora que vino el pastor, ojalá bajó el rating. Pero no importa. Ya me voy a desquitar por la bolsa. Pero son importantes los números. Muy importantes para Dios. Lo segundo, recuerde que estas son frases que no son bíblicas. Nuestra iglesia quiere calidad. Somos de calidad. No somos cantidad, somos poco, pero bueno. Y la verdad que si fueran buenos, no serían pocos. Lo vuelvo a repetir. Si fueran buenos, no serían pocos. Así que esta cuestión suena lindo, suena hasta espiritual. Hasta uno puede hasta danzar con esta frase.
Somos pocos pero buenos. No es así. Eso, ¿sabe por qué? Eso habla, ¿no es cierto?, de que nosotros a través de esta frase relajamos el crecimiento de la iglesia. Si no crecemos, da lo mismo. Somos buenos los que estamos aquí. No, 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 hermano. Esto no es bíblico. Dios no hay ninguna, ¿no es cierto?, contradicción entre calidad y cantidad. Si son calidad, van a ser cantidad. Que Dios nos bendiga. La tercera razón, no es bíblica, que las iglesias grandes son impersonales. O que las iglesias grandes han crecido porque cambiaron el mensaje y un montón de cosas. Pero ninguna iglesia parte grande. Todas las iglesias parten pequeñas. Nosotros empezamos nuestro primer culto con 2 hermanas. Cuando comenzamos la obra, el primer culto, 2 hermanas. Gracias a Dios comenzamos con 2 hermanas, porque hay iglesias que comienzan con nadie. Nosotros comenzamos el primer culto con 2. Han pasado los años y hemos crecido en la iglesia. Ya somos una iglesia más o menos de unas 250 personas. Y hemos crecido, pero no porque somos una iglesia medianamente grande seamos impersonales. No hay ninguna, no es así. Inclusive los hermanos cuando llegan a la iglesia dicen, oiga pastor, yo pensé que íbamos a hacer aquí, si al final ya están todos trabajando, todos sirviendo. Pero los tratamos bien, con amor, con cariño, nos preocupamos de ellos. Es tan importante, hermano, cuidar a la gente. Por eso que decir que una iglesia, y a nosotros igual nos dijeron eso, el pastor Jadá creció porque se dio vuelta la chaqueta, cambió el mensaje. Yo no sé qué mensaje habré cambiado. Yo sigo amando la palabra y predicamos la palabra y escudriñamos la palabra y nos regimos por la palabra. Y esto es lo más importante para nuestras vidas, la palabra de Dios. Lo que pasa es que hay algunos que dicen eso para poder tapar su falta de crecimiento, ¿no es cierto?, excusándose en esta frase, pero no es así. Así que ninguna iglesia llega a ser grande si no parte pequeña. O sea, ninguna iglesia que crece, que tiene gente, partió siendo grande, ninguna. Todos partimos desde pequeñito. Amén, hermano. Y quiero hablarle de 5 tipos de iglesias. 5 tipos de iglesias y 5 tipos de pastores. Bueno, aquí vemos un pastor, nuestro pastor de casa, y usted también es pastor. ¿Hay algún otro pastor más? No. La pastora, eso. ¿Y la esposa del pastor? Usted. Qué bien. Entonces vamos a ver 5 tipos de iglesias y 5 tipos de pastores. Quiero decirle que cada una de estas iglesias está bien. Están haciendo bien las cosas. Cada uno de estos 5 tipos de pastores están haciendo bien su pega. El tema es que estas 5 cosas que vamos a ver ahora debemos ordenarlas dentro de la iglesia. Y se lo voy a explicar, pero al último. Número 1, la iglesia evangelística. La iglesia evangelística, hermano, es una iglesia que está enfocada principalmente en ganar almas para el Señor. Todos los esfuerzos que hacen son evangelísticos. Campañas, impactos, una iglesia que está en la calle, una iglesia que vibra por la gente, que vibra por el evangelismo, que tienen grupos predicando por acá, por allá, por todos lados. Hermano, que todo gira en torno a la evangelización. Aleluya. Y la iglesia evangelística cree que lo más importante es la evangelización. Aleluya. Y que la gente reciba a Cristo, que la gente se decida por Cristo. Si 20 personas aceptaron a Cristo, la iglesia evangelística lo toma como un logro y dice gloria a Dios por eso. ¿Y sabe cuál es la función del pastor? ¿Por qué el pastor o por qué esa iglesia es evangelística? Porque el pastor, antes de ser pastor, era evangelista. Vibra por el evangelismo. Ama las almas. Cuando era evangelista soñaba con ver, ¿no es cierto?, las multitudes, los estadios llenos. Y ahora que es pastor, la iglesia es orientada a la evangelización. Y es bueno, hermano, es una función que la iglesia tiene que realizar. El problema es que el pastor de la iglesia evangelística
menosprecia a otros 4 tipos de iglesia, los toma como carnales, como faltos de Dios, porque no están haciendo lo que Él está haciendo, que piensa que es lo más importante. Gloria a Dios para siempre. Y lo que están haciendo lo otro no es importante. Pero lo que vamos a ver ahora es que la iglesia se cimenta en 5, ¿no es cierto?, en 5 pilares fundamentales. 5 cosas que la iglesia tiene que realizar. 5 cosas que la iglesia es un deber hacer. Y la primera de ellas es la evangelización. La iglesia tiene que predicar. ¿Cuántos dicen amén? La segunda el tipo de iglesia es la iglesia adoradora. Apasionados por la adoración. Lo principal y el enfoque, ¿no es cierto?, principal de esta iglesia es la presencia de Dios. Que haya una manifestación del Espíritu en medio de la iglesia. Que la gente sea tocada, sea ministrada. Que la gente, ¿no es cierto?, tenga una experiencia con el Espíritu Santo. Aleluya. Y la iglesia adoradora cree que la adoración es lo más importante. Y busca que todas las personas tengan una experiencia personal con Dios a través de su presencia. ¿Y sabe lo que pasa con la iglesia adoradora? ¿Cuál es el perfil del pastor de la iglesia adoradora? Que el pastor de la iglesia adoradora fue corista. Toca todos los instrumentos. Tiene disco, es cantante. Le encanta alabar a Dios. Lo único malo, que cantan 4 horas en la iglesia y predican 15 minutos. Porque creen que la adoración es lo más importante. Por eso vamos y le damos y le damos y le damos y vamos cantando y vamos cantando y vamos danzando. Gloria a Dios, pero la gente no es transformada. La gente sigue siendo la misma. Los mismos mañosos, los mismos peleadores, los mismos pecadores. ¿Por qué? Porque hay harto espíritu, pero hay poca palabra. Y la palabra es la que transforma el corazón del hombre. La palabra es la espada que penetra hasta lo más profundo del ser de la persona. Dice que se mete hasta lo más íntimo, hasta el alma. Gloria a Dios, que divide, que parte, aleluya, los pensamientos, aleluya, separa las cosas que no son de Dios de las que son de Dios. Eso es el poder de la palabra. Recuerde que estas 5 cosas tienen que estar equilibradas. O sea, debemos adorar a Dios, debemos anhelar la presencia del Señor, pero también con un buen tiempo de palabra. Amén, hermano. Y evangelización también. Gloria a Dios. Así que el pastor de esta iglesia era corista. ¿Sabe tocar la guitarra hasta acá atrás? Y los coristas no se cansan, por hermano. Ponía un corista 10 horas cantando y te canta las 10 horas. Porque les encanta. Si el pastor le dice, ya, cábrense, vamos a la palabra. Siguen cantando. Porque les gusta, vibran con la guitarra, con la batería. Porque les apasiona lo que hacen. Y gloria a Dios por eso. Pero debemos tener un equilibrio. ¿Cuántos dicen amén? No sé qué tipo de iglesia, yo no los conozco. No sé qué tipo de iglesia son ustedes. Pero aquí vamos entrando. Tercer tipo de iglesia, la iglesia amiga. El enfoque principal de esta iglesia es el compañerismo, los completitos, los asaditos juntos por ahí, las salidas anuales, toda la iglesia. Gloria a Dios. Y tienen como una línea familiar, la iglesia amiga, donde el pastor y los hermanos quieren que se incluyan las personas, que se sientan parte de la iglesia, que se sientan involucradas dentro de la congregación. Y lo que la iglesia amiga busca son las relaciones, las lealtades, la unión, ser uno solo. Recuerde que estas 5 iglesias están bien. Esto no está mal, esto está bien, pero equilibrado. Equilibrado. Entonces, ¿cuál es la función del pastor? El pastor es como el pegamento. El pastor es el que mueve todos los hilos. Hermano, ¿sí? ¿Qué pasó? Un asadito este fin de semana.
Vamos a compartir, ¿no es cierto?, alguna cosita. Las hermanas reúnanse, la pastora también ellas se toman un tecito, hablan 5 horas sin problema, con un pastelito. ¿Ah? Se reúnen ellas ahí a compartir. Gloria a Dios. Y hablan, hermano. Y nosotros ahí hablamos de qué, de trabajo, del fútbol, de otras cosas, de auto. Y en el campo, hermano, me dio tanta risa. Porque cuando se falleció el papá de mi suegro, el pastor Francisco Licán, mi suegro es pastor, y fuimos al funeral, allá en el campo, en Trintre. Pregúnteme dónde queda Trintre. Bueno, para allá, para el sur. Y habían la gente del sur hablando y todo. ¿Y sabe lo que están hablando los hombres? De caballos. No sé, este caballo estaba bueno. Bueno, este caballo era corredor, tenía fuerza. No, a mí me salió un caballo enfermo, este es débil. Y hablaban de caballo, así como cuando uno habla de cosas que le interesan a los hombres, ellos hablaban de caballo. Y eso es lo que hace la iglesia amiga, po. Trata de que todos tengan comunión, de que todos sean uno. Y ese es un tremendo desafío para la iglesia, ¿sabe usted? Porque cuando somos 40, 50 no hay problema, todos nos conocimos. Pero si somos 100, 150, 200, ¿cómo logramos eso? Pues eso es un desafío. ¿Cómo logramos la comunión? ¿Cómo logramos que la gente se sienta incluida? Porque hacer una salida para 100 personas cuesta. Hacer una salida en familia, imagínense 100 personas. Por eso que la iglesia tiene que estar desafiada. ¿Cómo lograr esa comunión? Y nosotros hemos tratado de lograr eso. Nosotros tenemos dividido, tenemos el ministerio generacional. ¿Qué es el ministerio generacional? El ministerio generacional tenemos 4 generaciones. Los niños de 6 a 9 años, los preadolescentes de 10 a 13 años. Ellos tienen su grupo y tienen sus reuniones los domingos. El momento de la palabra, todos los cabros chicos se van a la sala. Y ahí tienen su tiempo donde se les comparte la palabra, donde tienen sus amigos y tienen su grupo. Después tenemos los preadolescentes, los adolescentes de 14 a 17, los jóvenes y universitarios de 18 a 25 años que se reúnen los lunes en la iglesia. Y comparten, conversan de la palabra, adoran al Señor, ofrendan y terminan, ¿no es cierto?, su reunión, se comen sus pizzas. Son buenos para las pizzas los jóvenes. Puras pizzas de estos que valen 5.990. ¿Cómo se llama donde compran las pizzas estos chiquillos? Pero ahí está en su grupo. Mi esposa tiene su grupo con las mujeres, yo con los varones. Y así vamos incluyendo. ¿Sabe por qué? Porque la gente de la iglesia, cuando cruza esa puerta para acá, ellos tienen su grupo afuera. Yo fui un delincuente, yo fui un adicto a las drogas y un delincuente en mi juventud. Entonces yo tenía mi grupo, que hacíamos la fechoría. Yo venía de ahí. Tenía mi grupo donde yo me drogaba, donde hacíamos la fechoría. Entonces cuando uno llega a la iglesia, estadísticamente, si la iglesia no le da un espacio a esa persona en 6 meses, esa persona se vuelve donde está su grupo, porque buscan dónde pertenecer. Por eso que nos cuesta tener jóvenes en la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque no les damos espacio en la iglesia, porque no tienen su lugar. ¿Y sabe dónde se van? Donde se sienten incluidos los compañeros de curso, que fuman marihuana, que se tatúan, que tienen malas vidas, y allá se van nuestros hijos. Porque nosotros en la iglesia no les damos un espacio. Por eso es esto un desafío. Es lindo crecer, pero también es un problema crecer. Porque ¿cómo lo hacemos? Ahí está el trabajo pastoral. Tenemos que lograr ser una iglesia amiga. No solo con los 20, 30, 40, 50, 60 o 80. Sino que cuando Dios le haga crecer más la iglesia, ¿cómo logra eso? Que Dios nos ayude. La cuarta iglesia, va a tomar un poquito de agüita. La iglesia escuela.
¿Cuál es la iglesia escuela? El enfoque principal de la iglesia escuela es el discipulado. Edificar, enseñar, estudios bíblicos, que la iglesia tenga conocimiento de la palabra de Dios. Y lo más importante para esta iglesia es la palabra. ¿Y qué es lo que busca la iglesia escuela? Que todas las personas de la iglesia, desde los niños hasta los más grandes, los adultos, las mujeres, sean enseñados, ministrados a través de estudios bíblicos, escuela dominical, formación bíblica, aleluya, y vibran, ¿no es cierto?, por la palabra del Señor. Lo malo de esta iglesia que cantan 2 coros es como 2 cucharayas a la papa al tiro. 2 coros y 2 horas de mensaje. Recuerde que todo tiene que tener un equilibrio. Es como la iglesia adoradora, cantan 4 horas pero no comen nada, por hermano, puro aire. Sí, pues. Por eso que los hermanos son débiles en la fe. Pero esta iglesia es pura palabra, puro estudio bíblico y nada de adoración, nada de nada, nada de evangelismo, solamente palabra de Dios. Que no es malo, pero debemos ser una iglesia equilibrada. Ahora, el pastor, la función del pastor. ¿Qué pasa con este pastor? Este pastor por lo general es un maestro. Le encanta leer. Tiene su biblioteca. Tiene todo tipo de Biblias de estudio, comentarios bíblicos, el Matthew Henry, el McDonald, aleluya, el McDowell. Tiene, ¿no es cierto?, Biblias de estudio de todo tipo. Tiene, ¿no es cierto?, comentarios bíblicos, diccionarios bíblicos, libros, se los come, hermano, los lee en 3, 4 días. Es una persona muy estudiosa y que invierte mucho dinero para eso. Le encanta estudiar. ¿A cuánto le gusta estudiar? Amén. Y el pastor es un maestro. Por eso que este pastor puede tener a la gente 3 horas escuchando un estudio. Él está en su salsa, por hermano. Pero los hermanos están ahí. ¿Usted ha luchado? Yo he luchado de sueño, pero yo no estoy. Estoy quedando dormido, estoy luchando para no cerrar los ojos. Por eso debemos ser una iglesia equilibrada. Y la quinta iglesia es la iglesia social. En la iglesia social el enfoque principal, ¿cuál es? La ayuda a la gente. Por lo general esta iglesia va a ayudar a los rucos, da cafecitos, sándwich a la gente de la calle, da almuerzo. Tiene como una mirada social, tiene como una... tienen este trabajo social. ¿Y qué es lo que busca esta iglesia? Busca ayudar a los necesitados. Tiene como una alta justicia social. Practica la misericordia con el prójimo. Y todos los recursos que tiene van en esa dirección. Todos los recursos son para ayudar, ¿no es cierto?, a la iglesia social. A la gente que está perdida en esta iglesia social. A los perdidos, a los abandonados. Le llevan ropa a la gente que no tiene. O sea, siempre buscan ayudar a la gente. Ahora, ¿cuál es el perfil de este pastor? Por lo general este pastor fue a lo mejor como un pastor como yo. Yo tengo una casa de acogida. Ayudamos a las personas en adicción hace más de 15 años. Y yo me restauré también en un hogar. Tuve 2 años internado a los 15 años. 15 años me interné por el problema de droga, pasta base. Después de haber sido un ladrón, un delincuente, a los 15 años ya había perdido mi dignidad, tuve 3 intentos de suicidio, ya no quería nada con la vida porque no podía abandonar la droga, hermano. 15 años, la edad de mi hija Damari. Y ya tenía recorrido 7 años de adicción. Y por lo general este tipo de pastores como yo, es como un reformador, quiere ayudar a la gente. El 40% de nuestra iglesia es gente que viene de ese mundo. El 40% de nuestra iglesia es gente que fue delincuente, gente que fue adicta. Tenemos metido entre medio ladrones internacionales. Tenemos un viejito, hermano, que usted lo mira y no mata ni una mosca ese viejo. No tiene pinta de nada, ya habla así, camina.
Ese viejito tiene 5 homicidios. Estuvo preso en Alemania, en España, en Suiza. Era un ladrón internacional. Y era un ladrón que le robaba a los traficantes. Los torturaba. Y parece que ahora el viejo no mata ni una mosca. Así que no guarde la cartera, pastora, tranquila, si no le voy a robar. No se asuste, ese Señor nos transformó. No, era una broma, pastor. Y eso es lo que hace la iglesia social. Entonces, ¿qué sucede? Todo esto es importante. No hay algo que no sea menos importante que lo otro. Todo es importante. ¿Sabe cuál es el problema? Que el que tiene la iglesia social dice, que esos pasan puro predicando, estos tienen estudios bíblicos, los otros cantan como 7 horas, los otros que escuchan una palabra como 8 horas, tienen que hacer lo que yo hago, que es ayudar al prójimo, porque el Señor anduvo por las calles, sanando a los enfermos, alimentando, ¿no es cierto?, a la gente que no tenía que comer, y empiezan a hablar sobre la obra social de Cristo. Y la iglesia, ¿no es cierto?, que es evangelística, menosprecia a la iglesia que es adoradora, dice que esa iglesia canta mucho, la otra iglesia predica mucho, y no salen a la calle como yo salgo a la calle. Y cada uno apunta a los otros. Pero no hay ninguno malo. Todos hacen bien el trabajo. El tema es que usted tiene que tomar estas 5 cosas y equilibrarlas. Cuando tenemos estas 5 cosas, la iglesia va a crecer. Porque eso es sembrar y regar. La iglesia que tiene estudios bíblicos, la iglesia que es, ¿no es cierto?, que es una iglesia escuela. Debemos tener proceso de discipulado en la iglesia. Procesos de crecimiento espiritual en la palabra en la iglesia. Porque el discipulado, ¿qué es lo que es? Es como una máquina. El discipulado es como una máquina. Yo tomo un tronco, lo paso por la máquina del discipulado y me sale una silla. Tomo un tronco, otro tronco, la paso por la máquina del discipulado y me sale un púlpito. Tomo el tronco, lo paso por la máquina del discipulado y me sale esa mesita que está ahí. Tomo otro tronco y pasa por la máquina del discipulado y me sale, ¿no es cierto?, otra cosa. Eso es el discipulado. El discipulado transforma, cambia. O sea que la iglesia tiene que salir a predicar. La iglesia tiene que adorar al Señor. La iglesia tiene que tener procesos de crecimiento, de discipulado, donde la gente sea transformada. Por eso que de repente tenemos gente en nuestras iglesias que no cambian, hermano, no cambian. Siguen siendo el mismo tronco que llegó hace 40 años, el mismo tronco. Porque no ha sido pasado por el proceso de discipulado. Y nosotros decimos, es que Dios tiene que hacerlo. No, si ese no es pega de Dios. Ese es pega de la iglesia, de nosotros los pastores. Así que hay harto que hacer, pastores. Les dejo esta inquietud. Les dejo esta palabra. Espero que queden profundamente incomodados, inquietos. Porque a lo mejor alguno en la iglesia acá, usted a lo mejor tiene 1, tiene 2 o tiene 3 de estas 5 cosas. Pero hay que lograr las 5. Si logramos las 5, la iglesia crece. Hay que sembrar y regar en estas 5 cosas. Y hay pega, claro que hay trabajo. Y esto es trabajo. Esto sí que es trabajo. Que Dios nos ayude. Este es el crecimiento de la iglesia. Vamos a orar al Señor. Póngase de pie. Señor, te damos gracias por este tiempo, Dios mío, que tú nos permites tener y que podemos recibir una palabra, Señor, para nuestra vida y nuestro corazón. Señor, gracias por